Sea x una variable aleatoria discreta y f su función de distribución de probabilidad acumulada. Si f de menos 1 es un tercio y f de 1 es 1, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? 1. El recorrido de x es el conjunto menos 1, 1. Recordemos que la función de distribución de probabilidades acumuladas lo que hace es sumar las probabilidades de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales al dado. En este caso podemos notar que hay una característica particular y es que f de 1 es 1. Eso quiere decir que la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a 1 es 1. Como la probabilidad máxima es 1, quiere decir que hasta el 1 se han sumado todas las probabilidades. Es decir, sería el dato último, el mayor. Aparte, si f de menos 1 es un tercio, nos dice que la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a menos 1 es un tercio. Pero pueden haber más elementos en el recorrido de la variable aleatoria. No necesariamente solo el 1 o solo el menos 1. Pueden haber valores entre medio. Y por lo tanto que el recorrido de x sea menos 1, 1 no siempre es verdadero. La segunda afirmación dice que la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0 es 0. Como no sabemos si 0 está en el recorrido de la variable aleatoria, tampoco podemos determinar si la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor es 0. De hecho, esto significaría que la variable aleatoria no toma este valor, porque su probabilidad es 0. Entonces, como no podemos decir a ciencia cierta cuál es el recorrido de la variable aleatoria, no podemos determinar tampoco si 0 pertenece o no a ese recorrido. Lo único que sabemos es que hasta cuando llega al 1 ya ha sumado todas sus probabilidades. Por lo tanto, la D tampoco es necesariamente cierta. Que f de menos 2 sea igual a 0 quiere decir que la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a menos 2 es 0. Eso tampoco lo podemos determinar porque aunque sabemos que para menores o iguales a 1 es un tercio, eso también está incluyendo a los menores o iguales a menos 2. Si lo vemos en la recta numérica, aquí tenemos el menos 2, aquí tenemos el menos 1, y esto dice que la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a menos 1, eso incluye al menos 2 y los menores de menos 2, todas estas probabilidades, si las sumamos, dan un tercio. Y por lo tanto, que la probabilidad de la variable aleatoria sea menor o igual a menos 2, sea igual a 0, no necesariamente lo podemos saber, porque puede ser de que justo en este tramo se sumaron los un tercio y aquí había 0, o un poco más allá del tramo se sumó el un tercio. No hay cómo saber esa información. Que la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a menos 1 es un tercio. Vamos a ver si lo podemos describir. Lo que sabemos es que la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a 1 es un tercio, pero no quiere decir que solo ocurrió en un caso particular, que es cuando sea igual a menos 1. Entonces esta afirmación tampoco es verdadera. Por eso la afirmación correcta es E, ninguna de las anteriores, aunque siempre es difícil responder estas preguntas cuando la opción correcta es ninguna de las anteriores.